Buenas a todos de nuevo. En esta clase vamos a ver las guías y las cuadrículas y cómo podemos utilizarlas dentro de la infografía para apoyarnos o para diseñar dentro de ellas, ¿no? Lo más importante a la hora de hacer guías es que primero tenemos que tener activadas estas reglas de aquí alrededor, ¿vale? Que normalmente creo que en Photoshop están por defecto, pero nos lo podemos encontrar a veces así. Y para mostrarlas tenemos que ir a vista y reglas, ¿vale? O también utilizando comando R podemos hacer que se muestren o que se oculten. Una vez tengamos estas reglas, si hacemos clic en una de ellas y tiramos hacia abajo, podemos ver cómo sale aquí una de las guías, ¿vale? Si lo hacemos desde la regla de arriba, será horizontal, y si lo hacemos desde la regla lateral, será vertical. Pero si mientras estamos haciendo esto pulsamos la tecla Option, podremos variar entre una u otra por si pues necesitamos hacer el cambio justo en ese momento, ¿vale? Y entonces así pues podremos ir colocando guías donde más nos interese. Dentro de las infografías, yo creo que lo más recomendable o lo más interesante es utilizarlas para hacer cuadrar textos con imágenes. Entonces vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos aquí un texto, ¿vale? Yo lo voy a rellenar de texto falso y vamos a ponerlo en un peso normal, regular, y voy a hacer que sea un poco más pequeñita para que podamos verlo mejor. Vamos a ver. Vale, y voy a cambiar un poco el interlineado también, porque está muy separado. Paneles. Vale. Si vosotros veis que tampoco tenéis estos paneles, que son los paneles carácter y párrafo, entonces podéis ir aquí, ¿vale? A texto y a paneles y darle a panel carácter o párrafo, entonces automáticamente os saldrá como me ha salido a mí. Luego os lo enseñaré más adelante también en el apartado de tipografía, pero bueno, aprovechando que nos ha salido aquí, pues os lo enseño ahora. Y aquí el interlineado lo voy a dejar en automático, vale. Entonces, imaginemos que tenemos este texto y queremos hacer un círculo que sea justo del mismo tamaño. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es incluir unas guías por aquí, por ejemplo, y por aquí. Imaginemos que el texto justo llegase hasta allí, ¿vale? Para que el círculo nos vaya a caber ahora. Vale. Entonces tendríamos el texto, tendríamos ya las guías preparadas y ahora creando una nueva capa podríamos hacer un círculo que justamente midiese lo mismo que las guías que hemos creado. Esta es un poco la lógica que he seguido a la hora de hacer mi infografía con los dioses de Egipto, ¿vale? Luego, para mostrar o ocultar las guías, pues podemos pulsar comando y punto y coma y las haremos desaparecer o las tendremos, ¿vale? Para poder ver cómo va quedando nuestro diseño. Vale, esto en cuanto a guías. Luego Photoshop también nos ofrece otra manera de trabajar, que es con cuadrícula, que a mí no me gusta personalmente mucho porque es un poco más farragosa, ¿no? Se ven bastante más líneas que nos van a estorbar a la hora de diseñar. Pero bueno, si os parece más interesante, por si acaso os lo enseño. Entonces, para ver la cuadrícula, tenemos que ir a vista, mostrar y darle aquí, ¿vale? A cuadrícula. Entonces nos aparecerán estas líneas. Estas líneas nos pueden ayudar mucho igualmente pues a la hora de querer hacer un diseño y que quede todo bastante organizado. Y una de las maneras de la que podemos utilizarlo, que yo es la que más os recomiendo, es para ponerle la misma separación que el interlineado de la tipografía que estéis utilizando y así que todos los elementos queden dentro de esas mismas líneas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta tipografía, vamos a ponerle un interlineado, por ejemplo, de 28, ¿vale? Ok. Entonces, ahora podríamos hacer que esta cuadrícula se ajustase a esta tipografía. Entonces, para ello, vamos a Photoshop, Preferencias,
y guías, cuadros y sectores. Aquí dentro, en cuadrícula, podríamos decidir cada cuánto queremos que estén las líneas de separación. Entonces pondríamos puntos, que es en lo que se establecen los interlineados, y pondríamos 28, que es el interlineado que hemos puesto en nuestra tipografía. Le daríamos OK. Y entonces podemos ver que, cogemos la tipografía primero, la ajustamos a la línea, y podemos ver que justamente la separación que hay entre esta línea, esta y esta y esta, es justamente el interlineado de la tipografía. Y entonces todos los elementos que pongamos alrededor, pues podríamos ajustarlos también a esta cuadrícula y quedaría todo muchísimo más armónico. A priori parece que no se nota, pero luego una vez lo ves impreso y una vez ves un diseño de lejos, se nota cuando un diseño tiene cuadrícula, cuando tiene guías y cuando has pensado un poco en que todos los elementos vayan coincidiendo. Entonces, hasta aquí en cuanto a guías y cuadrículas. Y en la siguiente clase vamos a establecer una zona para el título y vamos a ver cómo podemos organizar después las ilustraciones alrededor de ese título. Hasta la siguiente clase.